Bienvenidos una vez más a El Salvador Today, es un verdadero placer que nos acompañe. Hoy queremos discutir el tema de la reforma de pensiones que nos ha tenido a todos al borde del asiento durante esta semana, y para hacerlo nada mejor que conversar con el doctor Norman Quijano, a quien le agradezco desde ya que esté con nosotros. Es un verdadero placer, un honor, doctor. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias a usted. Quiero recordarles que nuestro primer bloque es cortesía de Megablock, que es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios, servicios y ofertas al 2523-2300 o visite nuestra página web en megablock.com.sb. Doctor, la reforma de pensiones se aprobó no ya de madrugada, y también un poco para sorpresa de todos, creo yo, también fue sancionada por el presidente de madrugada. Tiempo récord, ¿no?, para que una reforma entre en vigencia, se convierta en ley, pero esto era necesario, sin duda, para que el país no cayera en impago y para otras cosas. Tal vez lo primero que me gustaría dilucidar con ustedes, ¿por qué cree que se llegó a esta situación, ¿no?, en la que tuvimos en la que el país, ustedes los diputados principalmente, tuvieron que a último momento, a última hora, tener que recurrir y discutir por horas tan largas una situación que, bueno, es de interés nacional principalmente, ¿no? Es también de mucho beneficio para quienes estamos cotizando un sistema de pensiones, quienes esperan, digamos, tener un retiro digno, y principalmente para la administración y salud de las finanzas del Estado. Eso sí nos involucra a todos. Pero ¿por qué se llegó a esta situación? Bueno, es bien fácil poner una posición, diría, equidistante y decir vamos a culpar tanto a uno como a otro. Nosotros como partido habíamos insistido desde hacía mucho tiempo en la necesidad de abocarnos a este tema por el alivio que traía la situación fiscal del país. Yo, cuando fui candidato presidencial, y voy a empezar por ahí, en Plan País teníamos que abocarnos a una reforma de sistema de ahorro para la ley SAP en el primer año del siguiente quinquenio. Tuvimos que esperar casi a la finalización del cuarto año, diría yo. Sin embargo, nunca llega tarde, y llegó quizás en el momento más oportuno, cuando estábamos prácticamente a pocos días. 4 de octubre había un vencimiento de certificados de inversión previsional por el orden de $91.3 millones, y esto le trae un alivio a la situación fiscal. Pero bien, lo cierto es de que hay una atmósfera de positivismo que es muy rara en nuestro país. Las mismas casas evaluadoras de riesgo, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, han reaccionado positivamente porque vieron un acuerdo político, que es lo que ellos siempre cuestionaron, ¿verdad? La falta de un acuerdo, la poca capacidad de construir acuerdos importantes para el país. Eso mejora la confianza crediticia que se tiene en nuestro país, sobre todo entre los inversionistas internacionales. Acuérdate que venimos de bonos basura, habíamos estado, creo, en mes de marzo, abril, en un, ¿cómo le llaman?, en un impago selectivo. El gobierno estaba emitiendo bonos de alto riesgo que eran muy cuestionados. Bolivia cuestionó mucho la clase política porque adquirió bonos del Salvador, etcétera. Yo creo que esa cosa va a tener un alivio, y eso es bueno para el país. Yo no quisiera decir que esta es cosa de ganadores y perdedores. Yo creo que si vemos como país la necesidad que teníamos, era importante. Ahora tú mencionaste algo de la sanción en tiempo récord. Sí. Por las mismas diferencias, por la misma desconfianza que nos tenemos, y yo me incluyo porque estoy dentro de la clase política, que nos tenemos entre los actores políticos, nos llevó a exigir una sanción inmediata. Yo creo que incluso yo le pregunté en 2 ocasiones a la diputada Norma Guevara, y me dijo: Norman, si aquí queda, el presidente vive a 6 minutos, me dijo, de la asamblea, él vive ahí por la Laico. Sí. Vive a 6 minutos de la asamblea, me dijo, él está esperando que le manden el decreto para sancionarlo. Y es más, acordamos reabrir la otra sesión cerca de las 3 de la mañana, pasando lista a todos los diputados presentes y empezando a leer los decretos
cuando en ese momento llegaron a donde estaba el presidente de la Asamblea y le mostraron el documento y le dijeron, aquí está ya la firma del presidente, ya lo sancionó en tiempo récord. Alguien me decía allí, quizás ni lo leyó, pues yo estoy convencido que ni lo leyó. Obviamente él depositó la confianza entre los asesores jurídicos del seguimiento de y el seguimiento, me imagino, de la Secretaría Jurídica de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial, y le dijeron, presidente, léalo. No se iba a poner a leer un documento complejo que demanda mucha atención, mucha concentración para entenderlo. Ahora, doctor, Perdón, y eso nos abrió el espacio. Una vez sancionado, porque teníamos temor que lo vetara, Arena, teníamos temor que lo vetara, o que lo observara en todo caso. Lo más grave hubiera sido un veto. Eso nos llevó a estar listos para al siguiente paso, a la siguiente plenaria. Yo en toda mi historia de legislador nunca recuerdo que hayamos abierto una plenaria, una nueva sesión plenaria a las 3 de la mañana para abocarnos a los otros temas, ¿verdad? Sobre todo el tema de la emisión de deuda. Entiendo. Ahora bien, luego de toda esta, digamos, odisea que se ha vivido, ¿qué fue lo que se logró? Más allá de simplemente el no caer en impago, ¿verdad? De sí, permitirle esa estabilidad al sistema financiero del país, ¿qué fue lo que se logró en beneficio principalmente de los que cotizamos? Bueno, mira, una situación que cuesta explicarla, pero en primer lugar se les mantienen las cuentas individuales. Yo creo que ese es el principal beneficio para la clase trabajadora, que sus ahorros no pasan al gobierno para que el gobierno se lo mantiene en sus cuentas individuales. Se garantiza una pensión vitalicia, ¿verdad? Así como estaba la situación ahora, resulta de que acuérdate que el 60% de las personas que estaban cotizando no alcanzaba a jubilarse. Correcto. Porque se morían antes de alcanzar los requisitos para jubilarse, porque los despedían del trabajo, ya no podían cotizar, porque se iban del país para otra nación, ya no podían cotizar. Entonces ahora resulta de que esas personas que no alcanzan, que son el 60% de mis compatriotas trabajadores, se les devuelve todo lo que han cotizado. Ese es un beneficio para ellos. Y si la expectativa de vida va más allá de 20 para las mujeres y de 25, de 80 para las mujeres y 85 para los hombres, entra en función la cuenta de garantía solidaria, ¿verdad? Que se alimenta de un fondo que se crea ahí del 5%, que se desglosa también. Entonces entra en vigencia la cuenta de garantía solidaria y le dice, bueno, usted ya está viviendo más allá de la expectativa que se tenía, pero no deja de tener dinero, de su pensión. Eso creo que es importante. Eso es también un punto, creo vital, doctor, ese fondo solidario, esa cuenta solidaria del 5%, ¿de dónde se va a fondear exclusivamente específicamente ese 5%? Sí, eso es bien importante. Bueno, de la cotización del trabajador, ¿verdad? Yo estaba viendo aquí el 15%, el 8.1%, el 8.1 pasa para la cuenta individual y va a llegar hasta el 11.1 de ese 15% allá por el año 2050. Yo ya no la voy a ver, tú muy seguramente. Antes de la reforma recibía 10.8, eso hay que dejarlo claro también, ¿verdad? Ahora recibe un poco menos, pero también tiene más garantías, te repito, de la pensión vitalicia. Baja porque el 5 dice va a ese fondo solitario. Que bajará hasta ese 5% que va para el fondo solidario, sí, va a ir disminuyendo. Cuando se llegue al 2050 ya va a estar siendo nada más del 2%, en la medida que la crisis del sistema antiguo, que es el que hizo agua, siempre nos dijeron que era el sistema nuevo todavía está financiando ahí están 10.000 millones de dólares. El 1.9%, antes las AFP tenían una comisión de 2.2, ahora correcto, las AFP tienen una comisión de 1.9. Eso incluye el seguro por cualquier circunstancia que le pase a la persona que está cotizando, y también la parte que se gasta en administración. Se asume el pago presente y futuro de una pensión mínima a través de la cuenta de garantía solidaria, garantiza la longevidad, la vejez y la sobrevivencia.
y dice que la AFP va a calcular esa pensión con el dinero de la cuenta individual que tiene, más lo que le haya generado de rentabilidad, que también ahí hubo una modificación importante. El gobierno actual del FMLN y el anterior empezó pagando rentabilidad de un 1.1 sí. Y ahora va a tener mayor rentabilidad, es decir, que la plata que usted, amigo trabajador, tiene ahí hoy le va a estar garantizado por ley que tiene que estarle pagando mayor tasa de interés, a tal grado que en determinado momento pueda llegar a ser hasta del 5 o del 6%, es decir, más cercano, o ya casi diría yo en una tasa de mercado. Ese es un beneficio para los trabajadores. Existen muchas más dudas sobre esta reforma que se ha aprobado. Doctor, le pido por favor que nos acompañe a una primera pausa comercial. Enseguida regresamos. También ustedes, amigos televidentes, continuamos luego de este corte. Continuamos en El Salvador Today hablando en esta ocasión de la reforma de pensiones que se aprobó esta semana en la Asamblea Legislativa. Antes de seguir hablando con el doctor Norman Quijano, quiero recordarles que nuestro segundo bloque es cortesía de Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas y postres, todo bajo el concepto de moda y café. Doctor, me mencionaba usted la existencia o la creación de un comité actuarial. Entiendo que este grupo de personas estaría encargado de revisar, primero que nada, la edad de jubilación, que de momento se mantiene, pero que en el tiempo va a cambiar. Explíquenos, por favor, cómo va a funcionar eso. Bueno, ha quedado previsto por ley que se va a revisar cada 5 años y comentábamos, yo lo considero positivo, beneficioso, por varias razones. Unos expertos nos dijeron, y yo lo escuché porque yo soy artífice también de la actual sistema que va a entrar ya en caducidad, ¿verdad? El antiguo sistema, cuando se crearon las AFP, fuimos con varios diputados a Chile en varias ocasiones, a la CEPAL, andaba el expresidente Francisco Flores, que entonces era diputado, que Dios en gloria tenga, Paquito, andaba también doña Milena, andaba Jorge Villacorta, andaba Ana Guadalupe Martínez, andaba Dagoberto Marroquín, estoy haciendo memoria, andaba Ruth de Solórzano, que es una experta y una técnica que era como nuestra asesora. Andábamos muchos por allá. Andaba Alfredo Mena Lagos, que también era el comisionado para la modernización del Estado que había puesto el presidente. Andábamos muchos y fuimos artífices y no nos arrepentimos, eso le dio sostenibilidad. Pero allá en Chile nos dijeron los técnicos de la CEPAL, si los políticos allá por el 70 hubieran hecho las reformas a la ley del Seguro Social y del INPEP, no estarían con la necesidad de hacer una reforma tan puntual y tan profunda como la que están haciendo. Hablo de 1996,
y sobre todo reformas paramétricas. Si se hubiera analizado la esperanza de vida, que es creciente, yo les decía que allá por el 50 el salvadoreño vivía promedio 40, 45 y era raro llegar a los 60. Ahora en toda parte hay gente que tiene 70, 80 y todo. Bien, entonces ese comité actuarial va a revisarlo y lo importante es que lo saca del accionar político, porque los políticos, por no sufrir desgaste, no, mira, estamos a un año de elecciones y esto nos va a costar, es decir, la confianza de muchos trabajadores porque les estamos levantando. Entonces lo dejas en un comité técnico, ahí está el superintendente financiero, el de valores, hay varios técnicos que van a estar evaluando cada 5 años. Es importante porque eso le va a dar sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué otros aspectos van a evaluar además de la edad? ¿Se puede ir incrementando también después la cotización? ¿Se puede ir o va a revisar, digamos, este comité, por ejemplo, la rentabilidad de los ahorros? Y algo, perdón si tal vez no está dentro de las facultades de este comité, pero algo que sí nos preocupa mucho es que no se habló tampoco mucho de la cobertura del sistema en general. Sí. Bueno, en el momento que tú los autorizas por ley para que ellos revisen las reformas paramétricas, que sería una de las reformas paramétricas, que sería en este caso la edad, pues eso deja implícito que eso lo van a ir a estar midiendo en base a cómo el fondo se está nutriendo. Si ellos advierten de que vamos para un colapso, y que hay que hacer reformas es decir, el análisis es integral, ¿verdad? Ellos ven que el fondo se está descapitalizando y dicen, bueno, esto o le subimos la edad de jubilación o esta va a tronar en tanto tiempo. Disculpen el lenguaje coloquial que estoy usando, pero yo creo que el análisis, te repito, es integral, ¿verdad? Ellos determinarán si es preciso subir la edad de jubilación, decirle, bueno, usted ya, señor, ya no se va a jubilar a los 65, se va a jubilar a los 66, o ya no va a cotizar. Eso es importante, yo no sé si lo mencioné al inicio, de que antes cotizaban 25 años, y ahora se está pidiendo 20 años, por lo que te expresé, que el 60% del trabajador que está poniendo su platita, su descuento, el 60% no alcanza a jubilarse, por lo que te decía. Entonces, todos esos elementos yo creo que estarán sobre la mesa de discusión con un análisis técnico, no político, y eso es lo más importante. Y por eso te decía que allá los actuarios en la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en Chile, sí, nos dijeron, esto lo tenían que haber revisado en 1972 para no llegar a esta necesidad. Bien, no lo hicimos, entonces ahora dejamos abierta la posibilidad de revisarse. Yo creo que es ganancia. Excelente. El hecho, digamos, de que se reduzca el requisito de 25 a 20 años, el que se hable, el que no sé, por el momento pues no se ha movido la edad de jubilación y además ahora se está ofreciendo pensión vitalicia, no deja de sentirse un poco la contradicción y tal vez usted me puede ayudar a solventar eso, a resolver esa duda, porque pareciera que de cierto lado se está cargando más el sistema, principalmente por el tema de la pensión vitalicia, sí, pero no sé si ese 2% que se ha aumentado a la cotización, que uno entiendo es del patrono y otro del trabajador, sí, va a ser suficiente para, digamos, cubrir este nuevo beneficio. Sí, bueno, también hay un aporte del Estado, hay un aporte del Estado que para nosotros era muy importante dejarlo. El Estado ya se limpió las manos, el gobierno, quiero decir, no es el Estado la palabra correcta, el gobierno. En el sentido que tiene que aportar, si mal no recuerdo, el 2.75, hay un aporte de 2.75 de los ingresos corrientes del Estado. Para darte una idea, el presupuesto de la Asamblea Legislativa es de 58 millones, que es prácticamente el 1% del presupuesto de la Nación. 58 millones, el 2 punto y ficha han de ser unos 150 millones, 140 sí, millones de dólares, que todos los años el gobierno que esté de turno tiene que trasladarlo a ese fondo, es decir, para alimentar el fondo. No solamente se alimenta a través del Fondo Solidario, sino que el gobierno aporta el 2 puntos, y pido disculpas, voy a buscar aquí entre mis, si es el 2 o el 2.75, pero aporta una parte de los ingresos corrientes del Estado para alimentar ese fondo solidario.
y para darle oxígeno al fondo, ¿verdad? Que no solamente está recibiendo aportes del trabajador y del patrono, sino que también el gobierno. Entonces eso le da solidez. El que lo puedas estar revisando cada 5 años, la parte paramétrica, el que haya un desglose que te decía de que si el trabajador empieza dando 5% para el fondo solidario y que va a llegar un momento en que no va a ser el 5%, por eso te decía el 2050, en el 2050 ya va a andar ahí por el 2%, es decir, como que estamos dando las medidas para que esta cosa se vuelva confiable, sí, para que esto tenga proyección hacia futuro. Y hay algo que yo quiero mencionarte y que yo lo hablé con don Carlos Cáceres. Cuando terminó, él vino a darme las gracias a mí porque fui de los diputados de Arena que nos quedamos hasta el final para darle el respiro también a través de los bonos de 260 millones de dólares, menos los 91 millones de dólares que se quitan porque eso va a salir de renegociación de los certificados de inversión previsional que vencían en octubre, se trasladan hasta para otro tiempo, algunos van hasta para el 2018. Entiendo. Y él me decía, mire, doctor, me dice, estoy hablando de don Carlos Cáceres, quiero agradecerle, me dice, porque usted ha sido de las personas, y no me estoy autoelogiando, pero usted ha sido de las personas que jugó un papel importante, me dice, en este tema, y le digo, para mí es un gusto, don Carlos, porque antes que cualquier otra cosa, antes que ser arenero, soy salvadoreño, y yo he estado en vilo también con esta situación. Eso es importante, sin duda, doctor. Sí. Y hay una duda también que le agradecería me resuelva. Te permito, él me decía, me dijo, ojalá que así como en este tema logramos ponernos de acuerdo, me dijo don Carlos Cáceres, ojalá nos pusiéramos de acuerdo en reformas de tipo fiscal que le den estabilidad al país. Nadie sabe quién va a ganar, me dicen el 19, y debe de tener sostenibilidad desde el momento que entre y no estar en esa angustia. Bueno, si así estamos ahorita, ¿cómo vamos a estar? Entonces yo en ese sentido sí creo de que le tomo la palabra a don Carlos. Mientras yo sea diputado de la República, pondré mis buenos oficios para que el país tenga estabilidad en el tiempo. Bueno, doctor, eso sin duda se lo podrá agradecer todo el país. Una cuestión también, doctor, entiendo que se autorizó la inversión de parte de los ahorros de los cotizantes en bonos, aunque no tengan calidad de inversión o grado de inversión. ¿Esto es así? ¿Por qué? Tendría que revisar, fíjate, ahí me agarras en una pregunta que no tengo la respuesta precisa. Este documento sufrió tantas reformas, sobre todo las últimas 24 horas, que yo lo seguía por ratos a través de la televisión legislativa, otras veces estaba presente en las reuniones de discusión de la fracción, a tal grado de que yo ando aquí todos esos documentos. Obviamente tendré que dedicarle más tiempo al estudio de tanto papel, tanto documento, y sobre todo que es un aspecto son puramente técnicos y que se movían, y que unos partidos estaban de acuerdo en unas cosas, otras no, y entonces al final cómo se cerró hay que revisarlo. ¿Existirá la voluntad tal vez y la posibilidad, si es así, de revisar un poco en los días que vienen, ¿no?, lo que se aprobó, tal vez hacer algún ajuste, por lo menos de ese tipo, como le digo? Porque le hago esta pregunta porque viendo todos los análisis que se han dado alrededor, hoy en la mañana escuchaba precisamente eso y me preocupó bastante, porque todos sabemos, ¿no?, que o tal vez me permito explicarlo un poco, estos bonos sin grado de inversión le pagan un poco más o bastante más en algunos casos, pero el riesgo es demasiado alto, ¿no? Puede al final tener un costo demasiado alto y perderse esa parte de inversión que se haga en esto. Por eso le pregunto, ¿se puede tal vez dar una corrección sobre lo que se aprobó? Yo no lo descartaría, fíjate, yo te mencionaba de que los mercados internacionales han respondido muy positivamente. Por ejemplo, El Salvador, me decían, se está ahorrando casi 180 millones de dólares al dar medidas como esta, que ya los actores internacionales, estas casas Fitch, Moody's, Standard & Poor's, ven de que ya hay un acuerdo político que era parte de la polarización que ellos decían, ¿verdad? Entonces, los bonos del Salvador, el gobierno del Salvador estaba pagando tasas de interés de un 9% por colocarlos en el mercado internacional, y a veces más, y con serias dificultades. Por eso es que incluso tuvimos que dar en la madrugada ayer un crédito puente para que el gobierno pueda tomar plata mientras coloca los bonos. Pero bien,
la pregunta tuya, ahora esos bonos muy probablemente el gobierno ya no va a pagar 9, probablemente pague 6. ¿Me explico? Entonces, si ya pagas 6% de interés y tú acumulas toda la deuda del sistema previsional, te vas a dar cuenta que el país va a tener un ahorro, un punto porcentual de interés, es un montón de millones de dólares. Eso es bueno. Entonces, eso es bueno para el país, y yo sí creo de que esas cosas fluctúan con tasas de mercado, es los mercados financieros internacionales, ¿verdad? Que van a hacer posible que como país paguemos y si nosotros seguimos en esa dinámica, y yo ahí le tomo la palabra a don Carlos Cáceres, si seguimos como actores políticos, ¿verdad? En una dinámica de construir estabilidad para el país, todos vamos a ganar. Pero te decía al inicio de la entrevista, aquí no hay ganadores ni perdedores. Yo no vengo a solazarme aquí a decir le doblamos la mano al FMLN, porque ellos podrían decir lo mismo, le doblamos la mano a Arena y nos dieron 260 millones, no obstante hay una ley de responsabilidad fiscal. Logramos ponernos de acuerdo. En política no siempre puedes conseguir todo lo que quieres, tienes que entrar en ese proceso de negociación. Le pido, doctor, que me acompañe a un nuevo corte. Enseguida regresamos, amigos, también ustedes quédense con El Salvador Today. Don't stop. 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 Continuamos conversando con el doctor Norman Quijano y creo yo que es de rigor, doctor, si me permite dejar de momento de lado el tema de pensiones, es de rigor hablar con usted, un hombre que estuvo muy cerca, y vuelvo a decirlo, muy cerca de ser presidente, sobre cómo se va desarrollando lo que ahorita podemos decir la pre-campaña electoral en El Salvador. Primero quiero preguntarle sus expectativas sobre la competencia en El Salvador, porque bueno, vimos que usted ha aceptado y va a trabajar de cerca con el diputado Ernesto Mason, sí, para tratar de recuperar para el Partido Arena la alcaldía de San Salvador, la que usted estuvo dirigiendo también en 2 periodos. Correcto. Bueno, ¿cuál es la principal estrategia, y lo que me pueda compartir obviamente de eso, en el sentido de que están enfrentando a un candidato muy mediático, ¿verdad? Que sabe manejar bien todo el tema de publicidad, de imagen. Correcto. Y la reciente encuesta también nos arroja, digamos, la Universidad Tecnológica, no sé si tuvo oportunidad de verla, nos arroja básicamente un empate técnico de preferencias en el municipio de San Salvador. Sí, correcto. Entonces, básicamente la competencia se convierte al final en una carrera de rostros, ¿no? Es decir, vamos a ver qué candidato al final del mes oficial que tienen de campaña va a poder conquistarse más votos en el principal municipio, no en la capital.
hasta el momento, ¿qué perspectivas tienen sobre esa competencia? ¿Cuál es, digamos, los obstáculos a sortear? ¿Cuál es tal vez no sea la mejor metáfora, pero cuál es el enemigo a vencer en este camino? Sí. Bueno, mira, por experiencia te digo que las alcaldías, muchas veces más que la bandera, es el rostro, ¿verdad? En los municipios, el ciudadano se identifica con una persona y a veces hace caso omiso de la bandera porque la persona es líder en el deporte en su pueblo, apoya al equipo del pueblo, etcétera, etcétera. Tiene muchas cualidades. Que San Salvador tiende a ser un voto un poco más ilustrado, doctor, sabemos que es así. Sí, pero igual yo lo percibí en mi caso particular, las 2 veces que gané la alcaldía de San Salvador, muchísima gente del FMLN votó por mí, ¿verdad? Y me decían, yo creo en usted, doctor, no creo en su partido, y lo digo con el respeto que me merece mi partido. Y se puede ver en los datos del tribunal, no hay voto cruzado, porque por ejemplo en el municipio de San Salvador, yo recuerdo muy particularmente el caso cuando fue la primera vez que usted ganó, que compitió todavía con la doctora Mengíbar, hubo un voto cruzado, porque en la votación legislativa en el municipio de San Salvador la había ganado el FMLN, sin embargo usted ganó la alcaldía. Sí, y tuvimos un gane estruendoso, diría yo, de 57,000 votos de diferencia sobre Chafik Handalí. Ya en el 2012, 3 años después, la ciudadanía había valorado muy bien mi trabajo. Por circunstancias propio partidarias ya no pude buscar un tercer periodo. Yo creo que eso quedó en su momento aclarado. Yo he cerrado esa página. Volviendo al tema, ¿a qué le vamos a apostar? Mira, es importante el contacto con el ciudadano. Y yo creo que sin develar estrategias, porque sería impolítico de mi parte darte 4 elementos que a nosotros hemos considerado con Ernesto para hacer la apuesta de recuperar la alcaldía, no los puedo mencionar todos, pero lo que está a la vista no necesita anteojos. El caso de la presencia territorial, auscultar el sentido del ciudadano, qué es lo que el ciudadano percibe, cómo cautivas al capitalino y cómo lo haces que tenga confianza más que a veces en una persona, en un proyecto que tú construyas. Es importantísimo, diría yo, el programa municipal que se le va a presentar a los capitalinos, sin desestimar ninguna de las otras áreas que, repito, por cuestiones estratégicas no las menciono, pero ya he dicho en la parte territorial. La alcaldía de San Salvador, o un alcalde o candidato a alcalde de San Salvador, tiene la valiosísima experiencia de estar cara a cara permanentemente con el ciudadano. Yo fui un alcalde de territorio y le he pedido a Neto que, así como va a ser un alcalde de territorio, que desde ya sea un candidato de territorio, que no hay cosa más linda y más hermosa de estar cerca de la gente, sobre todo la gente más necesitada, y poderle generar esa expectativa. A mí me pidieron, cuando era candidato, que recorrí todo el municipio, los 300 y pico de comunidades, las 900 colonias, me pidieron un promedio de 10 puentes peatonales. Construí, cuando terminé después de 6 años, 16 puentes peatonales en las Nicaragua 1 o 2, en la comunidad Amaya. Construí muchos puentes peatonales que la gente no los ve. Bueno, aquí en la fosa construimos uno que comunica con la Universitaria Norte, porque sí, lo que el ciudadano no sabe, porque el ciudadano va en su carro y transita por las avenidas, pero en San Salvador es cruzado por 3 quebradas y al fondo de esas quebradas viven salvadoreños en comunidades. Uno las tiene que conocer todas, y esa comunidad que está a la orilla de ese en el fondo a veces del barranco, como la Ismania, todas estas comunidades, la Cristo Redentor y todas esas. Bueno, la Cristo Redentor no tanto, ¿verdad? Esa es la que está enfrente del Redondel Maferrer, pero hay muchas. Sí. Bien, entonces hay un puente peatonal que lo necesitan porque tienen que ir a dar una vuelta de 2 kilómetros para ir al otro lado. Entonces, ese puente peatonal que nadie lo conoce, solo los que viven allí, porque son los que lo necesitan, y nosotros los políticos que entramos a esas zonas, y que son zonas también, debo de decirlo, de altísimo riesgo porque... ¿Cómo están manejando eso actualmente, doctor? ¿Ah? ¿Cómo están manejando eso actualmente? En efecto, desde la campaña pasada hemos visto digamos ese problema. En la campaña anterior para alcaldes y diputados hubo incluso candidatos que fueron asaltados.
Sí. o que les tocó pagar, o que, bueno, ¿cómo lo piensan manejar ustedes en esta Bueno, situación? estamos en las manos de Dios, del Señor, no en las manos del gobierno ni de la autoridad policial. Entramos con el permiso. Nuestros líderes en las comunidades, ¿verdad? Hablan con los pandilleros y les dice: el doctor Quijano quiere venir el sábado aquí, va a hacer una actividad, van a limpiar la maleza con el candidato Ernesto Mason y van a hacer unas piñatas para los niños y van a repartir, y ellos dan respuesta si aceptan que uno entre o no. Mi equipo tiene instrucciones de que en el momento que hay una contraorden, que han habido muchas ocasiones, de que no podemos entrar, que nunca me vayan a hacer ignorar una decisión de esa naturaleza, porque es la vida de uno la que está en juego. Ya hemos estado a horas de ir a una comunidad y nos dicen: no, doctor, una vez nos acaba de pasar en Soyapango, que llegué yo a acompañar a Juan Pablo y la reunión la vamos a hacer aquí en la casa sede, van a venir, y lo veo. ¿Y qué pasó? Que no íbamos a ir a la comunidad. Hubo contraorden, que ya no vengan. Esa contraorden se obedece, porque no digo en las condiciones que uno entra, porque también no puede ser uno tan, como diría yo, pues ingenuo y dar las condiciones, pero uno está en manos de ellos. Te puedo decir, no tenés capacidad de respuesta ante grupos criminales, porque no llegás ni preparado para eso, llegás preparado para servirle a los ciudadanos, para hacer una visita de tipo comunitario, de tipo político, y no llegas preparado para una guerra como ellos están preparados, para recibir a balazos a la autoridad policial, ya no digamos a un diputado que entra, ¿verdad? Entonces te digo, estamos en las manos de Dios. Mañana, hace 8 días, sábado, yo estaba en la comunidad de Las Margaritas en Soyapango. Tenía ratos de no entrar a Las Margaritas, incluso en la campaña presidencial no entré a Las Margaritas. Se siente la presión. Y estaba entrando en el fin de semana más violento que tiene el país, quizás en los últimos años. Ese día sábado que estaban perdiendo la vida más de 40 compatriotas, yo estaba con Margarita Escobar y con Juan Pablo recorriendo Las Margaritas, Soyapango, allí a 2 cuadras de la Campanera. Domina la Salvatrucha ahí, te digo, en Las Margaritas. Esas cosas que uno hace es lo que usted, estimado amigo, no conoce y no entiende. Y dice: ¿por qué llegó allí? Pues hombre, uno llega allí porque la gente de bien ahí también quiere escucharlo a uno, y son las personas que también votan por uno, y uno no los puede olvidar. Y uno no entra con un ejército, entras con 8, 10, 15 personas, nada más con tu chaleco, no chaleco antibalas, sino que tu chaleco del partido. Entonces son las cosas que el ciudadano no conoce de nosotros. Ese es un tema bastante preocupante, doctor, y tal vez podemos hablar de eso en una futura ocasión, porque también hay otras cosas ya más siempre centradas en el tema electoral. Y quería consultarle sobre la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional, en la que obliga a los partidos a revelar sus financistas y además a rendir cuentas sobre el dinero que el Estado les ha entregado. De no ser así, no se les va a permitir inscribir. Sí. La pregunta básicamente sería si tanto de su parte como del candidato, el licenciado Mason, pueden con tranquilidad, digamos, cumplir ese requisito que ha impuesto la sala, y también cómo ven ustedes el tema de la transparencia, que sin duda va a ser muy importante en esta campaña electoral que se nos avecina, por las diferentes situaciones que hemos visto a lo largo del último año y medio. Usted sabe a qué me refiero. La transparencia de quienes buscan de nuevo ser funcionarios públicos va a ser bastante importante. ¿Cómo piensan manejar ese tema? Bueno, yo aplaudo esa resolución de la sala. Todo lo que abone a la transparencia, todo lo que abone a la participación ciudadana, todo lo que abone a la rendición de cuentas por parte de este servidor Norman Quijano, bienvenido. La corrupción es un flagelo que golpea con crueldad las condiciones de vida de los salvadoreños, y está enquistada en todos los órganos del Estado, en cualquier estructura de poder está enquistada, y yo creo que eso es positivo. Más que a nosotros, son a los que manejan las finanzas en cada instituto político, porque es ahí donde vienen las contribuciones cuantiosas. Nosotros los diputados estamos viendo ahí que nos financia algunas cosas pequeñas y todo, porque es impresionante, déjame decirte, es impresionante la cantidad de recursos que se demandan
a un diputado que no tiene más que su salario, En un lugar te piden financiar pelotas de fútbol, uniformes, silos para recopilar, para guardar granos, en el otro te dicen que quieren la pintura para la casa comunal, en el otro te piden que los aros y los tableros de la cancha de basquetbol, en el otro te piden que les pongas los portones de la comunidad, en el otro te están pidiendo que les arregles la canchita de fútbol. Es infinidad. Y el partido, la sede, que mire que necesitamos 50 sillas para la sede. San Salvador tiene 19 municipios. Yo nunca había visto la demanda que hay, y uno hace lo que puede y anda buscando a los amigos, a los cheros, mira, no me querés ayudar con esto, a financiar esto, porque corres el riesgo que después los candidatos a alcalde te pueden decir, bueno, si yo a usted le pedí que me trajera 100 pelotas de fútbol y solo me trajo 5 pelotas de fútbol. Entonces, eso yo nunca lo había visto. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque ese es los donativos que recibimos los diputados personalmente. Sí. Tú le hablas a un chero que tiene ferretería y le decís, mira, necesito ir a entregar 200 láminas, 8 láminas a cada familia en tal comunidad, y te dice, sí, yo te las voy a donar, o no, te las voy a descontar, te voy a descontar el 30%. Entonces uno a veces nos unimos diputados, y tú pones $200, yo pongo 200, el otro pone 200, reunimos los $600 y le damos respuesta a una comunidad. Pero es la de no terminar. No has terminado de ayudarle a una comunidad cuando ya te viene la otra petición. Entonces, eso es, lo digo porque hay tanta crítica, que el salario de los diputados, el salario de un diputado está en sintonía con el salario de los diputados en otras partes. Bueno, en Panamá un diputado gana $7,000, en Guatemala ganan mucho más que nosotros, pero tampoco me estoy quejando, sencillamente estoy dando una explicación, porque no todo es malo en la vida del diputado. Hay cosas muy buenas que hace un diputado, y que jamás va a estar la ciudadanía de acuerdo con los diputados. Bueno, se convierte en mala palabra. A veces me dicen, mire, usted no anda tarjetas de diputado. Le digo, yo no ando tarjetas yo andaba tarjetas de alcalde, de diputado, bueno, porque excelente. Ya es diputado, dice. Bueno, doctor, gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero he disfrutado mucho esta conversación. Espero que no sea la última. Desde ya lo invito para una futura ocasión a ver cómo se va desarrollando la campaña electoral, y también cómo vamos evaluando la reforma de pensiones aprobada. Doctor, de nuevo, gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. He disfrutado la entrevista, muy relajada y también muy a fondo, muy acucioso. Te felicito por la conducción. Gracias, doctor, muy amable. A ustedes, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos estuvieron acompañando a lo largo de estos 40 minutos. Volvemos el día lunes con otro tema de interés para todos. Será hasta entonces.